Estoy muy contento de poder estar con ustedes otra vez en esta mañana. Although, as I said yesterday, I wish I could be there physically in person with you for this week. Como les dije ayer, mi anhelo más grande sería poder estar físicamente en persona con ustedes allí. Hey, Bernie. Y Bernie, ver, please. Hey, finish your conversation. well, No. He's telling Bernie to finish his conversation. dice que quisiera estar en tu lugar, Bernie. I can see you back there, Bernie. Mucho gusto en verte, Bernie. Listen, this morning we're going to consider 2 Corinthians chapter 3, verses 1 through 6. En esta mañana vamos a considerar la segunda de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Two things to consider in this little paragraph. Hay dos cosas a considerar en este pequeño párrafo. Issue of credentials for ministry, El asunto de las credenciales del ministerio. and also second issue is the issue of qualification for ministry. Y el segundo asunto es la calificación o cómo calificar para el ministerio. As we saw yesterday, Apostle Paul personally experienced negative public opinion. Como vimos ayer, el apóstol Pablo estaba pasando por experiencias muy dolorosas y problemáticas en su vida y en su ministerio. His relationship with the church that he had planted in the Greek city of Corinth was La relación con la iglesia y con los líderes de Corintio, que era la iglesia que él había plantado, estaba muy deteriorada. their attitude toward Paul was very fickle, it was very changeable. Su actitud hacia Pablo era muy hostil, era muy de rechazo, era muy contraria. Paul brought the gospel to Corinth. Pablo llevó el evangelio a los corintios. These believers were his spiritual children. Los creyentes de Corinto eran sus hijos espirituales. But 7 years later, they're challenging his credentials and qualifications for ministry. Pero 7 años después, los corintios estaban dudando de si él estaba calificado, de si él de verdad era un apóstol, de si él de verdad era un apóstol verdadero. Much of his 2 Corinthian letter addresses this painful issue. La mayor parte de esta segunda carta a los corintios tiene que ver con este asunto doloroso de tener que probar si él es o no es quien dice que es. Toward the end of the letter, there's a phrase that he uses that expresses his sadness. Y al final de esta carta hay una frase en donde expresa su tristeza y su frustración. Paul says, "You are seeking proof of the Christ speaks in me." Dice, ¿quieren acaso pruebas de que Cristo habla por medio de mí? This church seems to suffer terminal adolescence. Esta iglesia parecía que sufría una adolescencia eterna. But their immaturity was reinforced by a spiritual or self. Su inmadurez se debía principalmente al liderazgo que era inmaduro. People who showed up in Corinth looking for followers from the church. Y de las visitas de algunos predicadores que estaban buscando fama, popularidad y ganar adeptos. They offered the church false optimism for maturing in the Lord. Les ofrecieron a los corintios falsos ideales acerca de cómo crecer en Cristo. Paul made reference to them in the passage we considered yesterday. Pablo hace referencia a ellos en los pasajes que ya consideramos ayer. Chapter 2, verse 17. El capítulo 2, versículo 17. We are not like so many peddling the word of God. No somos como algunos que medran falsificando la palabra de
They're encouraging you to receive the gift of the Spirit. Y les anima a que no reciban un diferente Jesús y un diferente espíritu, que es el que les están predicando. They want you to accept the gospel. Ellos no quieren aceptar el verdadero evangelio. Now, these strangers apparently carried an impressive letter of introduction to someone in the church in Jerusalem. Ahora, estos, can you please repeat? Yeah, apparently these strangers carried an impressive letter of introduction from someone in the church in Jerusalem. Estos predicadores falsos decían que venían y eran enviados, pero no habían sido enviados de la iglesia en Jerusalén. And on the strength of that letter, they had accepted these leaders and trusted them in the life of the church in Corinth. Y lo extraño era de que los corintios habían aceptado estas enseñanzas y esta doctrina como si fuera verdadera, como si fuera apostólica. So first they ingratiated themselves with the Christians. Entonces ellos primero se presentaron como si fueran verdaderos cristianos. And then they began to be critical of Paul and his ministry. Y después empezaron a minar o a desacreditar el ministerio de Pablo. They asked the church if Paul had come to them with a letter of introduction. Hasta llegaron al punto de preguntarle a los corintios, oye, ¿y ese tal Pablo trajo una carta de presentación de los verdaderos apóstoles? ¿Una carta de recomendación? The implication was that the apostle didn't have the proper credentials. O sea, la implicación aquí es, este no tiene autorización, no fue enviado, no es apto, no debería haberlo hecho. And that's what's addressed in 2 Corinthians 3 verses 1 to verse 3 verses. Y eso es de lo que trata principalmente el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6, que es lo que vamos a estudiar hoy. So could you read those verses, Beto? From 1 to 6. Yeah, no, 1 to 3. Del 1 al 3. Y dice así, segunda de Corintios 3, del 1 al 3, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes. Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. See, in verse 1, Paul asked them two questions. Entonces vemos aquí en el versículo 1 que Pablo hace dos preguntas. The first question is, does what I've written so far in this letter seem like I'm bragging? O sea, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o sea, necesitamos nosotros de recomendaciones. Remember what we learned yesterday in chapter 2 about the apostle? ¿Recuerdan lo que aprendimos el día de ayer en el capítulo 2 acerca de un verdadero apóstol? He had a continually grateful heart. Él tenía un corazón agradecido continuamente. He lived out of hopeful optimism. Era sincero y honesto. He trusted the fact that his disciplines would make a difference. Confiaba en el hecho de que Dios estaba en control y de que la victoria era de él. He was realistic about his spiritual resources. Sin embargo, era realista en cuanto a sus recursos espirituales. And he said that he lived out a life of integrity, Y demostraban una vida de integridad, life of purpose, una vida de propósito, a life of transparency, of authenticity, una vida de transparencia, una vida de optimismo. and there was about him a spiritual authority. Y eso les daba su autoridad espiritual. And that could sound a bit like self-condemnation.
y no confiaban en sí mismos o en sus recursos. But Paul said, no, it's not true. Y Pablo, cuando lo atacan, dice, no, eso no es cierto. Self-congratulation was abhorrent to the Apostle Paul. El confiar plenamente en Dios era lo más importante para el apóstol Pablo. Look ahead to 2 Corinthians chapter 10. Veamos en la segunda de Corintios en el capítulo 10, And Beto, read verses 17 and 18. los versículos 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. The second question is, La segunda pregunta, now, here's the question. Do we really need to show you Corinthian Christians an introductory letter of reference? o sea, tenemos necesidad, como algunos lo hacen, de llevar una carta de recomendación para que nos acepten ustedes, corintios. After all we've been through together, do you really mean that? A pesar de todo lo que hemos vivido juntos y de las experiencias que hemos tenido juntos, ¿todavía necesitan que les traiga una carta de recomendación? I mean, the reality is even legitimate letters of introduction have their limitations. O sea, la realidad es que en estos tiempos los religiosos dependían mucho de eso, de un documento que los acreditara, de una recomendación. I mean, in the ancient world, just as today, written testimonials may not mean all that much. O sea, en el mundo antiguo no confiaban tanto en la persona, sino en el papel que trajera, en el sello, en quién era el que lo enviaba. You had to watch the life of the individual being commended. O sea, si tenía una credencial o una autorización apropiada, era bien recibido, si no, era desconocido. But the Corinthian Christians had not figured that out. Pero los cristianos de Corintio, ellos habían vivido y convivido con Pablo. Paul makes a clear statement in these 3 verses. Pablo hace una declaración muy precisa en estos 3 versículos. No human letter of reference is needed. Yo no necesito ninguna carta humana de referencia. And in verses 2 and 3, he points them to the spiritual reality of their changed lives. Y en los versículos 2 y 3, él apunta, él direcciona a la verdadera carta que necesitamos, que es un corazón transformado. He says, as a church family, you are a divine letter of commendation. Y les dice, como una familia de iglesia, ustedes son una carta viviente que puede ser leída por todos. One Bible translator calls them letters. Un traductor de la Biblia lo llamó como mensajes vivos o mensajes vivientes. Now, you could read the exciting story of Paul's ministry in the church in Corinth in Acts chapter 18. Acts chapter what? 18. En Hechos capítulo 18 puedes leer la historia de Pablo con los corintios y cómo inició y permaneció en su ministerio con ellos. The question is, were lives transformed in the city of Corinth? O sea, la pregunta aquí es, ¿por qué cambiaron de parecer si lo conocían? Turn back to the first Corinthians letter. Vamos a la primera carta a los Corintios. 1 Corinthians chapter 6. Chapter what? 6. 1 Corintios 6. Hold on a minute. I need to adjust the volume here because it's a little high. Yeah. Okay. You want me to put mine down a little bit? No, it's okay. Yours here's. ¿Podrías como quitarle, como que se oye muy...
1 Corinthians chapter 6, verses 9 through 11. 1 Corintios 6 del 9. Okay, can you speak a little closer to the iPad, to the Mac? Yeah, Yeah. I can do that. Okay. Yeah. Is that, I'm closer. That's better. Primera de Corintios 6. Do you want me to turn volume up, down on my computer? No, yes, turn it down. All right, is that better? Okay. Is that better? Victor? Yes, much better, much better. Okay. So, 1 Corinthians 6. Yeah, chapter 6, read verses 9 through 11. Primera de Corintios 6, del 9, from 9 to 11. Yes? Yeah, chapter 6, verses 9 through 11. Capítulo 6 del 9 al 11 dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corinthians, right? Yeah, 1 Corinthians. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. See, all these changes that were being experienced in the life of these people, O sea, todos estos cambios que habían sido experimentados en las vidas de todas estas personas, God had accomplished that transforming work. Dios había transformado a cada uno con el poder de su palabra. And the freedom they enjoy now is Y the es, freedom they enjoy now. y es glorioso la libertad que ellos están disfrutando ahora mismo. The deliverance from destructive lifestyles. La liberación de una vida autodestructiva. It all happened because Christ had changed them. Y todo sucedió porque Cristo los había transformado. But now they want to discuss Paul's position and authority. Pero ahora están discutiendo y poniendo en tela de juicio la autoridad y el liderazgo de Pablo. They want to talk about his apostolic office. Están cuestionando su oficio apostólico. Paul is excited about changed lives. Pablo está emocionado por la transformación de sus vidas, But these people want to play church. They want to do pretend church. pero esta gente quiere una iglesia institucionalizada, una iglesia oficializada. Now, invert it back to 2 Corinthians chapter 3, Y si vamos otra vez a 2 de Corintios capítulo 3, in verses 2 and 3, en los versículos 2 y 3, there are 5 images, hay 5 ilustraciones. and they show the absolute silliness of requiring Paul and others who minister with him in Corinth to bring letters of introduction whenever they visit the church. Y muestra lo absurdo y lo tonto que es requerir de una carta de presentación cuando lo que se necesita es un verdadero cambio de vida. Absolutely silly. Es Crazy. totalmente tonto y loco. So Beto, read verses 2 and 3 again. Versículos 2 y 3 los leo otra vez para ver estas 5 ilustraciones que nos muestran lo absurdo que es depender de cartas de recomendación. Dice, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. The first image is the paper on which the divine letter is written.
La primera ilustración es el papel en donde la tinta celestial escribió. It's written on their changed hearts, tablets of human hearts. Está escrito en corazones humanos, en corazones que han sido transformados. And he says that's even affected his own heart. O sea, les está mostrando, ha afectado sus corazones principalmente. You are our letter written in our hearts. Ustedes son cartas escritas en nuestros corazones y en sus corazones. See, that the heart is the core of our spiritual sensitivity. O sea, el corazón es el centro, el núcleo de todas nuestras emociones. It's both rational and emotional. Es tanto racional como emocional. It's the place where God begins his work. Es el lugar, Transformation and renewal. es el lugar en donde Dios deposita su palabra y en donde la transformación toma lugar. So the test of any ministry is qualitative. Entonces, en la prueba de cualquier ministerio tiene que iniciar con el corazón. Hearts are changed and lives are transformed. Y la prueba son corazones cambiados, vidas transformadas. And that change of heart will be observed by a watching world. Y esa transformación del corazón y de la vida va a ser observado por un mundo que nos observa. That's the second image that's used here, the Ese es- readers of the letter. Esa es la segunda ilustración que nos da aquí, los que leen la carta. He says it's known and read by all men. Dice, es leída y conocida por todos los hombres. So a non-believing world is watching the lives of those who claim to follow Jesus. Entonces un mundo incrédulo está observando continuamente las vidas de aquellos que hemos sido transformados. And the changed lives of these Corinthian Christians was as easy to read as a letter laying open on a table that anybody could stop and read. Y está asegurando que tan fácil como es leer una hoja escrita en una mesa, así de fácil para el mundo le es leer las vidas de los que hemos sido transformados. So their families, their friends, the people in their community knew them to be different than they were before they came to Entonces, Christ. sus amigos, sus familias, sus vecinos, sus conocidos, todos sin excepción se dan cuenta o se habían dado cuenta que había habido un cambio radical en las vidas de estos corintios. The third image is the writer of the letter. La tercera ilustración que nos da es el escritor de la carta. He says, you are a letter of Christ. Dice, ustedes son una carta escrita por Cristo. See, it's Jesus Christ who changes lives. O sea, es Jesucristo el que cambia las vidas. He reaches us in our loneliness. Nos alcanza en nuestra soledad. He forgives our sinful past. He removes the burden of guilt. Perdona nuestro pasado pecaminoso. Remueve la culpa de nosotros. And he heals our aching heart no matter what the wounding has been. Y sana todas nuestras heridas, no importa qué tan profundas hayan sido. Paul is very clear. Pablo es muy claro. He didn't write the letter. Yo no escribí la carta, dice Pablo. Jesus wrote the letter. Jesús escribió la carta. The fourth image is the one who delivers the letter, who administers the letter, La who cares for the cuarta letter. ilustración que nos da aquí es el cartero, el que lleva la carta, el que entrega la carta, el que administra o maneja la carta. It's like the one who is the postal carrier of the letter. Es como la oficina postal, el cartero que lleva una carta, que entrega una carta. It's the Apostle Paul. Ese es el apóstol Pablo. He says the letter was cared for by us. Dice, la carta ha sido llevada por nosotros. So this living letter in Corinth was the result of Paul's faithfulness in preaching the gospel there. Entonces estas cartas vivientes eran el resultado de la fidelidad de Pablo al llamado de Dios para su vida. And Paul spent a year and a half in Corinth preaching and teaching the word of God. Y Pablo
invirtió 1 año y 6 meses en Corintio predicando y enseñando la palabra todos los días. So he was a courageous postman. Entonces, él era quien había iniciado y hecho crecer esto. The fifth image is the ink that the letter's written with. La quinta ilustración que nos da aquí es la tinta con la cual fue escrita la carta. The text says the letter's not written with ink. Aquí el texto dice que la carta no está escrita no con tinta, But it's written with the Spirit of the living God. sino con el Espíritu del Dios vivo. See, the reality of the Holy Spirit in the life of a believer doesn't fade away like ink does. It's indelible. O sea, así como la tinta se queda permanentemente y no se puede borrar, la influencia y la obra del Espíritu Santo en el creyente es permanente y no se puede borrar. See, the presence and power of the Holy Spirit inside a believer in Jesus Christ O sea, la presencia y el poder del Espíritu Santo habitando, morando, viviendo dentro del que ha creído en Cristo, it guarantees the indestructibility of that Christian life. le garantiza una vida como Dios quiere que sea vivida. Ink may fade away, but the power of the Holy Spirit is indestructible. El poder del Espíritu Santo implica aquí también es indestructible. You know, every one of you can look around you in your cities, in the prisons you serve, in your churches. Cada uno de ustedes vean alrededor en sus ciudades, en sus cárceles, en sus vecindarios, en donde ustedes se mueven. And those people become your living letters. Y todas esas personas que nos rodean nos están leyendo y nosotros también podemos leerlas. Do you have credentials in ministry? Absolutely. ¿Tienes credenciales en el ministerio? That change lives, that you've seen Jesus work. Me refiero a You las serve in the churches you plant. Me refiero a las verdaderas credenciales, o sea, tienes cartas de recomendación, esto es, personas que han cambiado por tu ministerio, personas que hayan conocido a Cristo por causa tuya, personas que hayan sido bendecidas por lo que tú haces. They are your living letters of commendation. Esas son tus cartas vivientes que te acreditan. They're your credentials for ministry. Son tus credenciales para el ministerio. Amen? Amén. All right, the last 3 verses we'll look at this morning, Ahora, los últimos 3 versículos que vamos a estudiar en esta mañana, verses 4 down through 6, del versículo 4 al 6 de 2 de Corintios 3, Paul's going to answer the question, or begin to answer the question he asked back in chapter 2 that we looked at yesterday. Pablo va a responder una de las preguntas que se formularon en el capítulo 2 que vimos el día de ayer. Yeah, Paul says at the end of verse 16, who is adequate for these things? La pregunta es, ¿y para estas cosas quién es suficiente? I mean, where do we get the ability to have the kind of impact that Paul seemed to have on people? O sea, sea que lo entendamos o no, todos y cada uno podemos llegar a tener la misma influencia y el mismo impacto que el apóstol Pablo tuvo. Do we have to go to Bible college? O sea, para eso tenemos que ir a un instituto bíblico, Special workshops and conferences and tenemos que ir a seminarios especiales y cursos especiales, do we have to receive some special anointing? tenemos que recibir alguna unción especial con un aceite especial, Read enough Christian books? tenemos que leer libros cristianos. See, this raises the issue of qualification, of Paul's secret of adequacy. O sea, surge con esto la pregunta, ¿cuál es el secreto de ser competente? ¿En dónde radicaba el secreto del poder del apóstol Pablo? Where did Paul get his confidence
his empowerment for life and ministry. ¿De dónde obtenía Pablo su confianza para la vida y el ministerio? We're going to read verses 4 through 6, Beto. Vamos a leer los versículos 4 al 6. And pay attention to how wonderfully Trinitarian these verses are. Y tomen en cuenta y mientras leen, observen qué tan hermosamente trinitaria es la visión que tiene Pablo. As it says, it is through Christ, O sea, habla acerca que es a través de Cristo, from God, de Dios and of the Holy Spirit. y del Espíritu Santo. So read verses 4 through 6 in chapter 2. Entonces, leemos, pues tomando en cuenta esto, esta es la respuesta a la pregunta. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Again, let's consider verse 4, confident through Christ. Otra vez consideremos el versículo 4, la confianza mediante Cristo. The trust, or the affirmation that Paul felt is very significant. La confianza con la que Pablo confiaba en Dios es muy significativa. But it was not based on self-confidence or natural instincts. Pero no está basada en una confianza personal o propia o de instintos humanos. It was not based in any sense on his own innate abilities. No estaba basada en sus propias capacidades o habilidades, la confianza de que él sabía cómo hacer las cosas. Or on the good reputation he may have gained through the years. Ni tampoco estaba basada en la reputación que él había obtenido a través de los años. His effectiveness was only due to the activity of the risen Christ Jesus within him. La razón por la cual él tenía esta confianza era por la actividad que Jesucristo había desarrollado en su vida a través del tiempo. That was Paul's consistent, honest confession. Esta es una confesión honesta y consistente de Pablo. He said in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Lo resume en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. It says in Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and it's no longer I who live, but Christ lives in me. Lo amplía en Gálatas 2:20 cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. In Colossians he writes of Christ in you, the hope of glory. A los colosenses les dice, Cristo en ustedes es la esperanza de gloria. And then he says, I labor, striving according to his power, which mightily works within me. Y también les dice, y me esfuerzo, no según mis fuerzas, sino según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. See again, Paul's basis for living is not self-confidence. Otra vez, la confianza de Pablo en Dios no es en sí mismo. It is Christ's confidence. Es una confianza en Cristo. First, confident through Christ. Secondly, sufficient from God. Es una confianza únicamente en Cristo, suficientemente para con Dios. And the first phrase in verse 5 is really astounding because basically Paul says nothing from himself. Y la declaración en el versículo 5 es contundente, es avasalladora, porque no hay absolutamente nada en nosotros. Verse 5, not that we are adequate in ourselves to consider anything as coming from ourselves. Dice,
no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar como si algo saliera o hubiera alguna cooperación de nuestra parte. That's an amazing admission. Esa es una, eso es admission, esa es una Confession. es una confesión muy honesta. See, Paul is a brilliant Jewish rabbi. O sea, Pablo es un judío, es un rabino muy reconocido, He has an incredible mind. tiene una mente brillante, He has great facility with words, writing and speaking. tiene una maravillosa habilidad para escribir, para conocer la escritura. His knowledge of the Old Testament is like an encyclopedia. Su conocimiento del Antiguo Testamento era profundo And he had a powerful personality. y tenía una personalidad muy poderosa. In Philippians 3, he summarizes where he placed his confidence before he became a Christian. En Filipenses capítulo 3 nos cuenta en dónde él tenía su confianza antes de depositar su confianza en Cristo. Turn ahead in your Bibles to Philippians chapter. Vamos para allá, Filipenses capítulo 3. We're going to look at Beth of Hebrew verses 4 through 6. Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 6. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. He had an amazing ancestry. It's the best. O sea, tenía un trasfondo y un currículum maravilloso, era lo máximo. His Old Testament orthodoxy was impeccable. It was perfect. Su ortodoxia del Antiguo Testamento era impecable, su teología era perfecta. He was a Pharisee of the Pharisees. Era fariseo de fariseos. He was a religious activist. He was zealous to do things for God. O sea, era un religioso activista, era alguien importante en el pueblo de Dios. He said he lived absolute moral perfection. Dice que vivió en una moral perfecta, absoluta. He was blameless before the Old Testament law. O sea, él no tenía ninguna falta respecto a lo que mandaba el Antiguo Testamento. But he goes on to say to the Philippians Pero le sigue diciendo a los filipenses that he counted it all as worthless rubbish when he came to know God personally through Jesus Christ. que por causa de su celo se volvió perseguidor de la iglesia y de Jesucristo. His success in life and ministry would not be based on all that natural gifting and talent and effort. Sin embargo, lo que les continúa diciendo es que su éxito en el ministerio no depende absolutamente en nada de todo su trasfondo y de todos sus logros anteriores. It would be based on nothing but the grace of God. Y que está basado única y absolutamente en la gracia de Dios. Nothing from himself. Nada de él mismo. And then he says in the second half of verse 5 that everything comes from God. Dice en la segunda parte del versículo 5 que todo proviene de Dios. But our adequacy is from God. Que nuestra competencia viene de Dios. Vamos otra vez a 2 de Corintios 3. Christian writers said years ago, God alone can do God's work. Un escritor dijo hace muchos años, Dios solito puede hacerlo todo él solito. See, if there's no sense of dependence on God to graciously express His life through us, o sea, si no tenemos la suficiente humildad para reconocer que es la gracia de Dios obrando a través de nosotros, pero que al final Él es el que lo hace, then all of our efforts to live a life of spiritual significance to make a difference for Jesus' sake are wasted and useless. entonces todos nuestros esfuerzos y nuestros trabajos y nuestras actividades son inútiles, no sirven para nada y han sido desperdiciadas. It's an internal issue. It's a heart issue.
pero es un asunto interno, es un asunto del corazón. It's about spiritual resources, not our resources. Tiene que ver con los recursos espirituales, no con nuestros recursos. See, to the people in Corinth, it looked like Paul was doing his very best. O sea, para la gente de Corintio, ellos pensaban que Pablo estaba haciendo su mejor esfuerzo. See, he's mobilizing all of his abilities. He's serving God with all his heart. Pues claro, pues Pablo le está echando ganas, pues tan buenas credenciales que tiene, tan buen trasfondo, pues está haciendo lo mejor que tiene y puede para Dios. But if they asked Paul, he wouldn't agree with that perspective. Pero Pablo no estaba de acuerdo con esa perspectiva. See, verse 5 is not just attractive honesty. O sea, el versículo 5 no solamente es una honestidad atractiva. Our spiritual effectiveness, our impact in other people's lives, O sea, nuestra efectividad en influenciar, nuestro impacto sobre otros, it's completely dependent on God and not our own natural skills or resources or gifts. depende completa y absolutamente en Cristo en nosotros y no en nuestras habilidades naturales o inclusive en los dones espirituales y sobrenaturales que hemos recibido. See, influence that has eternal value. O sea, la influencia que tiene un valor eterno In every place that God puts us, en cada lugar en donde Dios nos ha puesto, it comes from God at work in us. viene únicamente del trabajo de Dios en y a través de nosotros. And Paul goes on to say in verse 6, it's on the basis of a new covenant. Y Pablo continúa diciendo y reafirmando eso en el versículo 10, en el versículo 6, que es en base a un ministerio de un nuevo pacto. See, a new provision for life that God has given his people. O sea, es la provisión que ahora Dios le ha dado a su pueblo. This new arrangement for living is completely different than anything the world understands. Este nuevo arreglo que Dios hizo con la humanidad es un arreglo que la gente no puede entender. And throughout the rest of this chapter, Paul compares and contrasts this new covenant lifestyle with what he calls the old covenant. Y a través de todo lo que sigue en el capítulo, Pablo empieza a hacer comparaciones entre este nuevo estilo de vida en el nuevo pacto, comparándolo con lo que él llama el antiguo sistema o el antiguo pacto. Look ahead in chapter 3 to verse 14. Vamos a echar un vistazo al versículo 14 del capítulo 3. And he's speaking here about the Jewish people. Y está hablando aquí del pueblo judío. But read verse 14, Beto. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. See, already in this letter, Paul has begun drawing a contrast between these two conflicting lifestyles. O sea, en toda esta carta Pablo nos va a mostrar el conflicto que existe entre estos dos estilos de vida totalmente diferentes y opuestos. We've already begun to explore the wonderful radical nature of the new covenant as a lifestyle. Y vamos a estudiar el maravilloso contraste del cambio radical de estilo de vida en este nuevo pacto. In the passage we're looking at this morning, verses 1 through 6, Paul is actually introducing the old covenant in contrast. Y en estos versículos que estamos estudiando ahorita, del 1 al 6, Pablo establece la base de la diferencia radical que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o el Antiguo y el Nuevo Pacto. See, in verse 1 he says the old covenant is based on self-condemnation. O sea, en el versículo 1 nos dice claramente, no necesitamos cartas de recomendación de nosotros mismos. In verse 3 it was carved on tablets of stone. En el versículo 3 nos dice que estas cartas han sido escritas en tablas del corazón.
In verses 4 and 5, it's based on self-confidence. All depends on us. Versículo 4 y 5 nos dice que las cosas no dependen de nuestra confianza propia, no dependen de nosotros. In verse 6, it's based on keeping the letter of the Old Testament law. En el versículo 6 compara que el antiguo pacto ya está muerto, ya no está operando. See, at the heart of the Old Covenant is legalism. O sea, el corazón del antiguo pacto es el legalismo. And the Old Covenant is somehow death dealing. Paul says the letter kills. Y Pablo básicamente nos está diciendo, el antiguo pacto es pura letra, la letra mata. We'll study this comparison as we continue through our passages this week. Durante estos días vamos a estudiar estos contrastes y estas diferencias. But now look at Paul's final Trinitarian basis for adequacy to life and ministry. Pero ahora concentrémonos más en el secreto, en la fuente, el origen del éxito del apóstol Pablo en el ministerio. The last phrase of verse 6 tells us we are powered by the Holy Spirit. En la última frase del versículo 6 nos dice que somos vivificados por el poder del Espíritu Santo. Yeah, not of the letter, but of the Spirit. The letter kills, but the Spirit gives life. Dice literalmente porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica o da vida. First of all, he says the letter of the law results in death. Primeramente dice, la letra de la ley produce muerte. A covenant that is letter in nature, Yes. or is in the written code, it kills. Un código que es esencialmente letra o que depende de lo escrito en un papel, eso produce y producirá muerte. It kills because it makes external demands for obedience without giving us the internal power to obey. Mata porque obliga o requiere que hagamos cosas en lo externo sin primeramente habilitarnos internamente para hacerlas. That was the nature of the old covenant, the law. Esa es la naturaleza del antiguo pacto, de la ley. Trusting in self-effort to be good. Confiar en tus propios esfuerzos para llegar a ser bueno. Paul trying to do his best on God's behalf. Pablo tratando de hacer su mejor esfuerzo y lo mejor que puede para Dios. But the good news is the Spirit gives life. Pero las buenas nuevas son que el Espíritu da vida. So we have a covenant that is of the Holy Spirit in character. Entonces tenemos un pacto nuevo en el cual el Espíritu Santo está en nosotros. It gives life because it works internally. Y nos da vida porque trabaja desde adentro de nosotros. The Spirit works to produce in us a change that is spiritual in nature. El Espíritu en nosotros produce un cambio que es espiritual en naturaleza. And our hearts are changed. Y nuestros corazones entonces son cambiados. That's the nature of the new covenant. Esa es la naturaleza del nuevo pacto, del pacto del Espíritu. It's about grace, trusting in another to receive a gift. Es en la confianza absoluta en otro para recibir lo que necesitamos. So it's God doing his best through Paul. Entonces es Dios haciendo su obra en y a través de nosotros. Now, in conclusion, let's put ourselves in the place of the Apostle Paul. Para concluir, vamos a ponernos en el lugar del apóstol Pablo. And I want us to think about the two issues he's been dealing with. Y quiero que nos enfoquemos en los dos asuntos que ha estado manejando aquí. The issue of credentials for ministry, El asunto de las credenciales para el ministerio and then the issue of qualification or adequacy for ministry. y el asunto de la competencia o la capacidad para hacer el ministerio.
So if someone were challenging the work you're doing with Fundación Emmanuel, Entonces, si alguien cuestiona la labor que estás haciendo en la Fundación Emmanuel, if they said, what are your credentials for this ministry, for si this te dicen, position? a ver, ¿dónde están tus cartas de recomendación? Muéstrame tus credenciales, tus diplomas que acrediten lo que estás haciendo. What would you talk to them about? ¿Qué les vas a decir? Or if they ask us what we're the most confident, what do we trust for sufficiency? O sea, pues sí, dice, bueno, y pues, ¿de dónde viene todo lo que haces y quién es el que te da la capacidad para lo que estás haciendo? What qualifies us to do this work? O sea, muéstrame qué estudios tienes, qué grados, qué cursos te califican para que vengas y quieras hacer este trabajo o hagas este trabajo aquí. Now, we're starting to have some answers to these questions because of the study we're doing this morning. Y bueno, ya sabes más o menos qué responder por el estudio que hemos visto esta mañana, ¿no? But apart from the Holy Spirit of God, what are we tempted to consciously or unconsciously depend on in ourselves? Pero la realidad es que, a pesar de la realidad del Espíritu Santo en nosotros, hay una tendencia natural a depender de nuestras propias fuerzas. Let me give you a list of possibilities. Déjenme darles una lista de posibilidades. See if any of these fit you. Y observa si alguna de esas se aplica a tu vida. Or if, I guess to the guys who've known me a long time, like Ernie and Alberto and Jaime, some of these things, which ones fit me as most? Y quisiera que Bernie, Alberto, los que me conocen de ya muchos años, me puedan por favor decir cuáles se aplicarían a mí también. All right, first question in terms of credentials. Primera pregunta en cuanto a lo de las credenciales. Are you credentialed by what people say about you? O sea, tú tomas como una credencial o como una acreditación lo que la gente opine de ti. Especially authority figures in the ministry. Especialmente aquellos en autoridad sobre ti. O sea, ¿te interesa mucho lo que ellos digan, lo que los líderes digan de ti? How about academic study you may have done? Segundo, ¿qué tal acerca de los estudios académicos? O sea, ¿te preocupa mucho el nivel académico que tienes? Perhaps having a very good reputation within Fundación Emmanuel. Tercero, tal vez tener buena reputación en la Fundación Emmanuel. Certificates you earned in different Christian programs. O tal vez tienes un muro con todos los diplomas que te han dado en distintos cursos cristianos que has tomado. Or in contrast, O en contraste, when people ask you those kind of questions, cuando las personas te hacen este tipo de preguntas, you talk about the lives that have been transformed by Jesus. hablas de las vidas de aquellos que han sido transformados por Cristo. Great joy and gratitude that brings you to see God at work. El gran gozo y la gratitud que te produce ver a Dios obrando. See, that's credentialing with eternal significance. Esa es una credencialización con significado eterno. And that's the only credentials that really matter. Y esas son, amados hermanos, las únicas credenciales que realmente importan. Now, the second question, Ahora, la segunda pregunta. what do you and I trust for adequacy in life? ¿En qué confías para ser competente en la vida? The fact that you're good at interpersonal relationships? Excuse me, ¿sí? The fact that you're really good at interpersonal O relationships? sea, ¿qué es lo que te hace pensar que estás calificado para servir a Dios? Uno, el hecho de que eres bueno para relacionarte con la gente, eres bueno para hacer relaciones. How about your physical appearance or your good health? ¿Qué tal acerca de tu buen aspecto físico, de tu buena presentación o de tu buena salud? Are you naturally charming and gregarious? O sea, eres muy carismático y cae bien.
So the people just naturally respond O well. sea, de modo que la gente pues responde inmediatamente porque tienes una personalidad muy atractiva. How about your intelligence? ¿Qué tal acerca de tu inteligencia? Or your sense of humor? O de tu sentido de humor, hacer reír a otros. Or the fact that you're very creative? O el hecho de que eres muy creativo, creativa. Maybe if you're honest, you're depending on your spouse or children. Tal vez si eres honesto, estás muy orgulloso de tu esposa o de tus hijos. You have a reputation for being responsible, O en tu reputación de que no, yo soy muy responsable. for being a good person, O de que eres una persona muy educada, que eres, following through on tasks and projects. que eres alguien que cumple, que es puntual, que obedece, que hace las cosas bien. You have business success because you have aptitude and skill at work. O tal vez te preocupa o te basas en que has sido exitoso o eres exitoso en los negocios y crees que por eso vas a ser exitoso en el ministerio. Maybe you've been good at making money. Tal vez has sido bueno haciendo dinero. Now, if any of these things are true about you, Ahora, si alguna de estas cosas son ciertas acerca de ti, then thank God for His gracious provision. entonces dale gracias a Dios por su provisión de gracia. But with the Apostle Paul, slight conviction that your adequacy in Christian life and ministry does not rest on your effort or activity. Pero tenemos que aceptar la realidad de que nuestra competencia, nuestra habilidad para el ministerio no depende absolutamente en ninguna de las cosas que acabamos de mencionar. See, whatever effectiveness you enjoy, the credit goes to God in Jesus Christ. Si algo de lo que tú haces da resultado y produce fruto, el 100% del crédito es de Dios y el 0% para ti y para mí. Amén. See, our lifestyle does not rest on our feeble efforts to do something for God. O sea, nuestra vida no debe depender de los resultados que nosotros hagamos o en el esfuerzo que nosotros hagamos para obtener esos resultados, sino en depender y confiar en Dios, sea que haya o no haya resultados. It rests on our confidence that God will do something through us. No debe descansar en nuestros esfuerzos, sino descansar en el esfuerzo que Dios haga por medio y a través de nosotros. It's just a matter of showing up where we're supposed to. Y es una forma de mostrarnos lo que debe ser, Of being faithful de ser fiel, and being responsive and sensitive to the Holy Spirit. de responder al Espíritu Santo, de ser sensible al Espíritu Santo. So, Beto, if you would read once again this little paragraph that's becoming kind of our theme, chapter 3, verses 4 through 6. Entonces vamos a leer otra vez del capítulo 3, versículos 4 al 6, que viene siendo el corazón de nuestro tema. Jeremy Yes, please. dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ok. Okay. Okay, see you in 1 hour and 10 minutes, right? Okay. Bye, thank you.